Em, ¿Alguna vez han utilizado la frase, tiene que hacerme caso porque soy su papá, tiene que hacerme caso porque soy su mamá, porque soy la autoridad, porque soy el profesor, porque soy eh, alguien que manda en un grupo? Eh, pues leyendo a Eric Fromm aprendí que no es bueno no solamente decirlo, sino esa actitud misma. Entonces les quiero compartir un poco sobre el sociólogo, filósofo y psicoanalista Eric Fromm. Lo hago para que ustedes me den ideas y me ayuden a aprender más y a entender más estos conceptos. Leo y comparto un poco de lo que yo entendí. Dice, la madre debe tener fe en la vida y por ende no ser exageradamente ansiosa y no contagiar al niño de su ansiedad. Querer que el niño se torne independiente y llegue a separarse de ella y querer separarse de ella debe ser parte de su vida, el logro, el objetivo. O sea, es, no es fácil de entender, o sea, no es fácil de sugerir, pensar, decirle a una madre, el objetivo suyo como madre es que el niño se logre separar de usted. Todos pensarán que eventualmente físicamente ese niño se separará, pero no solamente el cordón, sino de una conciencia autoritaria. Bueno, expliquemos más qué es eso. Mm, Querer que el niño se torne independiente y llegue a separarse de ella debe ser parte de su vida. El amor paterno se debe regir por principios y expectaciones. Debe ser paciente y tolerante, no amenazador y autoritario. Debe darle al niño que crece un sentido cada vez mayor de la competencia. Competencia no de competir entre las personas, sino de la capacidad de ser competente, de realizar, de llevar a cabo cosas, de cumplir cosas. Y oportunamente permitirle ser su propia autoridad y dejar de lado la de su padre. Pues Eric Fromm todavía está en un paradigma, pienso yo, como muy patriarcal, donde dice entonces la madre es solamente amor incondicional y el padre representa el conocimiento. Incluso pues en otros tipos de familia, no solamente donde está padre madre, tienen que de alguna forma existir esas dos, ¿cómo lo llama él? Conciencias, la del amor y la de la autoridad. Pero el caso es que el niño oportunamente debe llegar a ser su propia autoridad y no esperar que todo el tiempo lo manden y que todo el tiempo alguien le diga y él no sabe por qué debe de serlo, sino como lo hace porque hay alguien que me lo dice que es así. Bueno, eventualmente, esta parte es súper interesante, eventualmente la persona madura llega a la etapa en que su propio padre y el que es su propio padre y su propia madre. Nosotros llegamos a ser nuestra propia madre y nuestro propio padre. ¿De qué forma? Tiene, por así decirlo, una conciencia materna y paterna. La conciencia materna le dice, no hay ningún delito, ningún crimen que pueda privarte de mi amor, ni de mi deseo de que vivas y seas feliz. La conciencia paterna, por otro lado, le dice, obraste mal. Bueno, ahí de paso estamos viendo un espectáculo al fondo. No, los de Facebook verán cómo caen relámpagos a través de la ventana. La conciencia del padre dice, obraste mal, no puedes dejar de aceptar las consecuencias de tu mala acción y especialmente debes cambiar si quieres que te aprecie. Entonces, según Eric Fromm, la mamá da ese amor incondicional como no importa lo que hayas hecho, yo siempre te voy a amar. Y hace parte de eso como de la autoestima, que diga, siempre alguien me ama, siempre alguien me apoya, siempre puedo levantarme. Eso es importante. Pero también tiene que estar la otra conciencia, la conciencia de que le dice como, si usted quiere que le vaya bien, si usted quiere que las cosas cambien, usted tiene que obrar correctamente. Si no, todo el mundo, pues no todos van a ser su mamá, que lo van a querer así usted la embarre. Eso no puede ser así.
Y entonces voy a saltar una parte súper interesante para mí, donde mm, se muestra que el amor que se aprende, los niños, el amor que aprenden los niños de su madre y de su padre, la dinámica de ese amor, la dinámica de cómo funciona esa guía que ellos reciben, es la misma que tiene una persona joven, adulta, hacia Dios. Y incluso, ya yo agregándole, hacia la nación, hacia el Estado. Entonces, si el amor de un niño tiene vicios, el amor de un niño por sus padres, y la forma en que obedece, y la forma en que tiene sigue unos principios o no, eh, tiene una ética, unos principios, y obra de X o Y forma, de esa forma en que aprendió de sus padres es la misma con Dios y con el Estado. No pueden pedirle a un niño que ame a Dios si no sabía amar a sus padres. No le pueden pedir a un niño que obedezca a Dios o al Estado si no sabía obedecer o solamente obedecía porque eran su papá y su mamá y le decían, tiene que obedecer porque soy su mamá. Y cuando ya no esté y cuando no tenga esa presencia, entonces ya no tengo que obedecer a nadie. Ya nadie que me obligue y que me imponga una autoridad. Uh, y acá viene otra parte interesante que si quieren las comparto en otro video, no sé, donde habla de la diferencia entre la religión occidental y la diferencia entre la religión oriental. Cómo la religión occidental está basada en la fe. Es porque lo más importante es que yo tenga fe. Es decir, que yo crea. Si yo creo que hay un Dios, la fe me salva. Y no es tan importante. Y bueno, o en contraste a la religión oriental, que a veces no es teísta, no hay un Dios, pero lo importante de su espiritualidad son los actos. ¿Qué hago? Su, su religión está en cada acción correcta que ellos hacen. Entonces lo importante es cambiar, lo importante es evolucionar, lo importante no hay tanto problema. Y eso nos aplica de alguna u otra forma. Entonces, ¿en qué parte arranco? Dice, como ya expliqué algo, dice, la cuestión es hasta qué punto ha crecido una persona. Una cosa es segura, la naturaleza de su amor a Dios corresponde a la naturaleza de su amor al hombre. Y además, la verdadera cualidad de su amor a Dios y al hombre es con frecuencia inconsciente. Somos inconscientes de la forma en que obedecemos a Dios, o no lo obedecemos, o no entendemos. Y a veces se nos dice, no, es que, o sea, la escritura es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, pero también me acuerdo de una lectura por allá en el libro de Mormón, no me acuerdo dónde está, pero que decía como que, y entonces los misioneros primero le enseñaron el plan de Dios, le enseñaron que de dónde venimos, por qué estamos acá, el amor de Dios, la expiación, Jesucristo, y después de que les explicaron todo el plan, se dijeron, aquí hay unos mandamientos que hay que cumplir para que salgan bien ese plan. Entonces, primero hay que entender y luego sí se les pide obedecer. Entonces, igual a los hijos. Eh, antes de, me acaban de decir que hay un partido de Argentina-Uruguay que estoy compitiendo y que es muy difícil competir. Yo sé que solamente esto lo ven mis tías y unas 5 personas más que puedan tal vez, que les guste la lectura, que les guste, whatever. El caso es que yo comparto esto porque cuando lo comparto me gusta, más lo recuerdo, porque mi memoria es pésima. Entonces, a los niños, en conclusión, no se les debe decir, haga esto porque soy su mamá o su papá. Se tiene que explicarle, hay que hacer esto porque esto es lo correcto, de esta forma es lo correcto, respetamos a los demás, me hace bien a mí, me hace bien a la sociedad, y esté o no esté yo para que le diga que haya que hacerlo, hay que hacerlo. Si usted cree que hay algo mejor que eso, pensémoslo y analicémoslo. Y toda la vida inculcarle a ese niño que él tenga su propia
conciencia, su ética y de buscar hacer lo correcto, haya una autoridad o no. Él será su autoridad. Por eso, entonces, si no está la policía detrás de nosotros, no hacemos lo correcto. Si no hay un Estado, no hacemos lo correcto. Si no hay esa figura, pues, de que nos están viendo, nos están vigilando, entonces no se hace lo correcto. Eso es, desde niños, si no había alguien que nos vigilara, entonces se hacían las pilatunas. Esa es la forma en que uno, si no siento que Dios está, entonces ¿por qué debo cumplirle a Dios? Si el Estado, si primero estoy yo, ¿por qué va a estar la sociedad? Bueno, termino esto y dice, el amor al hombre, además, si bien directamente arraigado en sus relaciones con su familia, está determinado en última instancia por la estructura de la sociedad en que vive. La estructura de la sociedad. Y acá Eric Fromm dice, vivimos en una estructura capitalista, donde lo que importa es sacar provecho de las cosas, del planeta y de las personas también. Si la estructura social es de sumisión a la autoridad, autoridad manifestada o autoridad anónima de la opinión pública o del mercado, su concepto de Dios será infantil. ¿Cómo está nuestro concepto de Dios? Es una autoridad infantil, es decir, que tenemos que estar ahí con el policía, que nos tiene que estar vigilando. Y estará muy alejado del concepto maduro, cuyas semillas se encuentran en la historia de la religión monoteísta. Entonces, concluyo recordándole la parte anterior. El objetivo de unos padres es que el niño crezca, él sea su propio padre y su propia madre, que tenga su propia conciencia tanto de autoestima, de amor incondicional, tengo mi identidad, que nadie va a decirme, usted vale menos, usted es lo peor. No, yo no soy lo peor, yo sé que soy una buena persona. El amor incondicional de usualmente madre, pero también está el amor, también está la conciencia de hay que hacer lo correcto si quiere que le vaya bien, no que todo el mundo no es su mamá, pues. Entonces, y llegar a ser independientes, sin necesidad de que alguien nos diga, tiene que hacerlo porque hay una autoridad que lo presiona. Entonces, evaluemos, hay que darnos a la tarea. Yo no soy padre y tener una criatura a cargo es una responsabilidad demasiado grande. Yo me he equivocado, me equivoqué de cómo dar ese equilibrio entre amor y obediencia. Porque esos niños serán la sociedad que sepa cuidarse entre sí, que sepa tener amor por el prójimo. Y si no tenemos esa empatía, no tendremos sociedades sanas. Por favor, díganme qué piensan. Por favor, ayúdenme a entender esto mejor. De nuevo, estoy leyendo, bueno, terminé de leer este libro y quisiera repasarlo para entender cómo yo debo cambiar mi forma en que interactúo con los demás, en que no estar todo el tiempo como yo soy el que tengo la razón y deben hacerme caso en X o Y circunstancia, sino que generar esas conciencias. Muchas gracias y atento de lo que quieren compartir. Thank you. Bye.